Bueno, nuevamente Dios les bendiga en esta maravillosa mañana. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente tener esta oportunidad para realizar un panorama bíblico acerca del libro de Mateo. Hemos estado leyendo durante esta primera semana de enero y le damos la gloria al Señor de que ya el día de hoy finalizamos el primer libro. La idea es que podamos seguir leyendo cada uno de los días, 4 capítulos diarios. Finalizando enero ya estaríamos leyendo aproximadamente unos 5 libros de la escritura y al finalizar cada libro tendríamos una pequeña intervención frente a lo que fue y lo que es como tal un panorama bíblico acerca de cada libro. Entonces vamos a orar para que Dios siga glorificándose durante este tiempo y damos la bienvenida a cada una de las personas que ya están y las que se van a seguir involucrando. Igual vamos a tener esta reflexión guardada o grabada para poderla enviar también a los grupos. Entonces, Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Padre Santo, porque nos concedes este privilegio de podernos acercar delante de tu presencia en este día. Señor, gracias porque tú conoces todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú conoces verdaderamente nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y sabes cuál es la motivación de nuestro corazón para seguirte, para seguir y conocer cuál es la voluntad tuya, Señor, que habla en las Sagradas Escrituras. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este sea un tiempo muy fructífero en el cual podamos crecer como personas, como creyentes, Señor, y que esta palabra en nuestro corazón halle cabida, lleve fruto y cumpla el propósito, el objetivo por el cual tú nos hablas, Señor, que seas tú dándonos esa reflexión acerca de este libro de Mateo, que seas tú hablándonos a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y que esta palabra verdaderamente nosotros podamos vivirla, practicarla, obedecerla, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Padre, así te lo pedimos en esta hora y te damos muchas gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle paso al Pastor Francisco, que es la persona que nos va a dar como tal este recorrido. Entonces, no sé si las personas que ya están aquí conectadas quieran saludar o quieran hablar acerca de alguna pregunta, alguna inquietud, entonces ya lo van a poder hacer. Yo les bendiga. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por concedernos estar en este momento, por este medio. Bienvenidos todos los que ya están conectados y bueno, gracias a Dios por todo lo que se puede hacer en cuanto hoy en día por estos medios para poder entender un poco más la escritura. Cuando se leen los libros, digamos, la Biblia comprende 66 libros como tal. Recordemos que hay Biblias por causa de los tiempos y por causa de las organizaciones. Tienen libros que hoy en día nosotros conocemos como apócrifos o deuterocanónicos. Esos libros, recordemos que relatan historias, pero vale la pena resaltar que la Biblia no es muy extensa en su manera digamos, cuando nosotros hablamos de Génesis a Apocalipsis, vemos como, un libro muy grande, muy largo. Entonces, cada libro tiene un porqué, un propósito grande de los cuales Dios permite para que nosotros, pues literalmente tengamos toda la historia de la humanidad y entendiendo quién es Dios. Recordemos que cada vez que nosotros miramos lo que son ministerios, miramos dones del Padre, operaciones del Padre, o miramos los dones del Espíritu, todo eso que los hombres hoy en día Dios nos regala o podemos tener, simplemente reflejan lo que es en sí Dios. Pero cuando se habla del fruto del Espíritu es lo que revela quiénes somos nosotros. Voy a hacer un esquema rápido de lo que es en sí la escritura. Recordemos que nosotros miramos lo que es los 5 primeros libros que son desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cuando nosotros miramos estos libros, sabemos que sí ya es conocido como el Pentateuco. Muchas personas lo han conocido como los 5 libros de Moisés,
y cada una tiene una razón de ser. Entonces, haciendo este énfasis de pronto para desbloquear un poquito la mente de pensar de que la Biblia es un libro muy extenso, muy largo y a veces nos da pues, pereza leerlo, pero no debe ser así, ya que Dios permite que la escritura, como es inspirada por Él, tiene un propósito por el cual está puesta sobre la faz de la tierra. Eh, ya sabemos que cada libro tiene un nombre, por ejemplo, en el caso de Génesis, que sería el inicio, el principio de todo, el éxodo, que es la salida, ya cuando ellos quedan libres del yugo de Egipto, el Levítico, que son las leyes, Números, recordemos que es un censo que se hace del pueblo, Deuteronomio es volver otra vez a recordar la ley, todo lo que es la ley. Hay un libro que sigue, que es el famoso Josué. Recuerden que Josué viene siendo eh, pues un sucesor que después de que el pueblo sale de Egipto y está, digamos, dura 40 años dando vueltas en el desierto, posteriormente viene un sucesor de Moisés que se llama Josué. Digamos, ese quedaría un libro solito. Entonces, los 5 primeros libros van reunidos en lo que se llama el Pentateuco, o todo lo que Moisés deja escrito. Después sigue lo que es Josué, que sería un libro donde pues él viene todo lo que es conquista, la tierra donde él tiene que llegar. Y después de Josué sigue un libro que se llama Ruth. Por eso cuando ustedes comienzan, yo creo que es bueno busquemos a Ruth. Entonces, en el inicio nos damos cuenta dónde podemos ir ubicando el libro. Entonces, jueces, que lo voy a buscar, Ruth. Entonces, está jueces y está Ruth. Parece que nosotros por lo general vemos jueces y vemos Ruth como libros aparte, pero debemos mirar contemporáneamente cómo van ubicados. Ejemplo, dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces. Entonces, ese libro tiene que estar o el compendio de él está dentro del tiempo de los jueces. Recordemos que esa es otra cosa que debemos estudiar, cuántos jueces hubo y en qué tiempo estaban. Por eso la historia de Ruth es muy interesante, porque fue en un tiempo duro donde el pueblo sufría escasez. Entonces, Josué va solito, o sea, serían los 5 primeros, Josué va solito, después sigue jueces y Ruth, que irían de la mano. Después sigue lo que es el famoso profeta Samuel. Recuerden que Samuel está primer libro y segundo libro de Samuel. Y está primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas. Estos libros por lo general nos vemos como 2 libros muy grandes, muy largos. Entonces Samuel tiene que ver con Reyes y Reyes tiene que ver con Crónicas y Samuel tiene que ver con los dos. ¿Qué significa esta parte? Que cuando nosotros vemos Samuel sería los libros que ha escrito Samuel por causa de todo el desarrollo que son los reyes. Recuerden que Samuel está en reinados importantes puestos por Dios, que fueron los tres primeros reinados que fueron puestos por Dios, que sería el famoso Saúl, después sigue el famoso David y posteriormente otro rey que aparece que es el famoso Salomón. Y ahí tenemos que mirar 2 cosas. Una, cuando nosotros hablamos de reyes, es por causa de un pueblo, cuando se dividen los pueblos, comienzan a haber una estructura diferente. Cuando están los 3 primeros, digamos así, reyes, gobiernan sobre un pueblo completo. Bueno, entonces, ¿qué sería el pueblo de Israel? Entonces, posteriormente, nosotros entendemos que después del tercer reinado, que es el reinado de Salomón, aparece división de reinos entre Judá y entre Israel. Entonces se dividen los reinos, se dividen como la parte geográfica, una parte va por Judá y otra parte va por Israel. Entonces los que van por Judá, entonces ya aparece un libro que aparece Crónicas, los que van por Israel, entonces aparece otro libro que son Reyes, entonces cada uno está dando todos los compendios de los reyes que hubo en cada pueblo, los reyes que hubo en Judá y los reyes que hubo en Israel. Crónicas son los escritos que dejan los reyes como escritos de crónicas de los reyes que hubo en esta región. Reyes son reyes que hubo en esta región. Entonces los dos tienen que ver con reyes. Por eso cuando ustedes leen se dan cuenta que Samuel tiene que ver con el reinado
digamos, los 3 primeros reinados. Y ahí es cuando yo comienzo a entender que la Biblia es un poco más, digamos, la manera de ver ese panorama es un poco más, más fácil, menos extenso, y hay que ubicar cada libro para que cuando leamos sepamos en qué tiempo estamos leyendo, ya que ya no está escrita cronológicamente. Entonces, aparece después el famoso Esdras, ¿cierto? Y Nehemías, que son personajes que se encargan de reorganizar nuevamente todo lo que tiene que ver con el culto a Dios. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde literalmente el pueblo, como tal, infortunadamente, cada vez que él desobedecía a Dios, había dado una promesa que cuando ellos violaran las leyes, Dios se iba a retirar. Entonces, cuando Dios se retiraba de los pueblos, los dejaba solos, ellos trabajaban solos, escasamente trabajaban de pronto con lo poco que permitían que profetas les hablaran, y las situaciones apretadas los hacían reaccionar y volver su rostro a Dios. Cuando Dios se apartaba de ellos, ¿qué sucedía? Ellos quedaban solitos, Dios se iba de ellos, y venían otras poblaciones que se desarrollaban como potencias y comenzaban a subyugarlos y a generar en ellos un culto a otros dioses, otras culturas, porque a eso debían someterse. Muchas veces pasó que de pronto habían pueblos que tenían reinados o digamos que eran potencias, utilizando los términos, que pues eran un poco más suaves en su manera de subyugar el pueblo. Entonces les decía, listo, vamos a hacer una cosa. Ustedes cada vez que digamos, quieran rendirle culto a su Dios, lo pueden hacer. Ustedes tienen que rendirnos cuentas a nosotros, pero ustedes tienen libertad de orar, de creer, de honrar a su Dios, pero con la condición de que entonces nos pagan tributo. Entonces, habían poblaciones o habían potencias que al subyugarlos los hacían tributarios. Entonces, el pueblo sufría hambre, tenían impuestos por todo, tenían que rendirle cuentas a otros reyes, a otros pueblos, y aparte de eso, en algunas oportunidades también fueron exiliados, bajo la promesa que cuando ellos se arrepintieran y volvieran a Dios, Dios regresaría a ellos y vengaría, o Dios le daría la retribución a los pueblos que los subyugaron a ellos mientras estuvieron solitos sin Dios. Entonces Dios daría el pago. De hecho, por esa causa era que en alguna oportunidad, ustedes recuerdan la historia de Jonás, que no quería ir a Nínive, pero muchas personas juzgan a Jonás que era rebelde. No, él quería literalmente que Dios vengara a su pueblo, porque muchas veces Nínive, eh, digamos, o esa parte de Asiria, muchas veces los habían subyugado, y él quería literalmente que pues Dios hiciera justicia y cobrara allí también venganza por causa de haberlos subyugado. O sea, él en su corazón tenía ese dolor patriota de decir, nos hicieron daño, nos hicieron tributarios, nos hicieron aguantar hambre, entonces por favor tú tienes que destruirlo, aunque Dios sí cumplió la promesa. Más adelante, en otro tiempo, sí, Nínive es destruido. De pronto en la época de Jonás no, pero Jonás, más que ser rebelde, Jonás tenía ese sentimiento patriótico de decir, nos hicieron daño, nos dieron duro, nos hicieron mal, y ahora tú vas a dejar así, por causa de que el rey de Nínive pues tenía algo de conocimiento de Dios, porque ningún rey de ninguna otra población proclama ayuno como él lo hizo. Entonces, simplemente él hace uso de la misericordia y por un tiempo dura allí, pero al final se cumple la promesa. Entonces, ya Esdras y Nehemías, recuerden que son dos personas que comienzan nuevamente a restituir el culto a Dios y nuevamente comienzan a restituir la ciudad. Aparece lo que es la señora Esther, que también tiene que ver muchas veces, si nosotros leemos también dentro de los jueces o dentro de unos jueces, donde ella también hace cosas interesantes. Aparece el libro de Job después de Esther, Job. Recuerde que Job es un libro también que nos data de historia en cuanto al conocimiento de Dios. Job, lo más seguro que es un libro donde al ubicarlo tuvo que haber sido lo más posible en época de antes del diluvio, sino que pues quedaron ahí sus escritos.
Después sigue Salmos. Recuerde quién escribe Salmos. Entonces, cuando nosotros leemos Salmos, los Salmos, ahí tiene que ver David, algunos cantores. En el caso de David, recuerde que David está en la época de Samuel, en el segundo reinado después de Saúl. Entonces, ahí tenemos que ubicar Salmos. O sea, ya estamos haciendo esto, estamos teniendo una pequeña reducción en nuestra mente de lo que es en sí la escritura, para evitar de que nosotros pensemos que son libros muy largos y difíciles de entender. Entonces, Proverbios igual los escribe Salomón. Recuerde que es tercer rey. También tenemos que lanzarlo hacia la época de Samuel o lanzarlo hacia la época de los reyes, porque fueron por causa de sus circunstancias que Dios permite que ellos, al tener estas circunstancias y acudir a él, entonces ellos, Dios deja el registro para que nosotros entendamos el desarrollo como tal, quién es Dios en estos tiempos. Igualmente, cuando nosotros miramos los proverbios, que fue una sabiduría única que tuvo Salomón, ya que él dice que él fue muy sabio en el caso tal de gobernar y de mirar todas las situaciones o inquirir todas las situaciones, lo que era el ser humano. Aparece el mismo Eclesiastés, también tiene que ver. Recuerden que también ese lo escribe el famoso Salomón, y Cantares, que también tiene que ver con Salomón. Entonces, en este caso, tienen que ver con este tercer último rey que había sobre toda la región, que era Israel. Ahora aparecen después de Cantares los libros que todos los miramos que son profetas. Pues está como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Está el famoso Amos, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y está Malaquías. ¿Qué sucede con estos libros? Pues cada profeta tenía que ver con el rey que era puesto o bien por Judá o bien por Israel, o bien por crónicas o bien por reyes. ¿Me estoy haciendo entender? En este caso, cuando nosotros miramos estos profetas, por ejemplo, en el caso de Isaías, que sigue después de Cantares, sigue Isaías. Cuando nosotros miramos en el caso de Isaías, Isaías tiene algo muy especial, y es que él venía siendo en parentela primo de un rey. El escrito nos hace entender que él era un hombre muy letrado, era un hombre muy importante, era un hombre muy estudiado, era un hombre muy intelectual, conocía, sabía, se sabía expresar. Y la teología hoy en día lo llama como el profeta mesiánico, ya que todas las promesas en cuanto al nacimiento o a la aparición de un Mesías en el mundo, el que más da los datos históricos y precisos es el famoso Isaías. Por ejemplo, nosotros cuando miramos Lucas, de pronto en el capítulo 23, que es un poco que nos está diciendo qué pasó con Jesús el día de la crucifixión, vamos a ver que, por ejemplo, hay salmos que son proféticos. Está el Salmo 22, que nos da más luz que pasó el día que cogieron a Jesús y el día que estuvo siendo latigado, el día que estuvo siendo, digamos, donde se levantaron contra él y le hicieron todos los vejámenes posibles. En este caso, nosotros tenemos más luces por el Salmo 22, por ejemplo, en su sed. ¿Qué tanta sed tuvo? Dice el Salmo 22, su lengua se pegó a su paladar. ¿Sí ven? ¿Qué tanta carnicería le vinieron o qué tanto le hicieron en su piel? Por eso él decía, contar puedo todos mis huesos. Por eso Isaías 53 nos está diciendo qué pasó en cuanto al sufrimiento de él, no solamente en su parte física, sino también en su parte emocional. Entonces, estos libros o estos datos que nos dan estos libros en cuanto a Jesús, recuerden que pues son datos que los encontramos más en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, o si no, quedaríamos un poco con un conocimiento pues no tan claro en cuanto a lo que le pasó a Jesús. Entonces, esto nos hace entender demasiadas cosas en cuanto al sufrimiento de lo que le aconteció a él, y el porqué y el propósito por el cual Jesús permite que se le haga esto. O Jesús viene a esta tierra para decir, mire, yo pongo mi vida, pongo mi cuerpo, derramo mi sangre, hágoles todo lo de redención por causa de ustedes. Por ejemplo, nadie entendería qué es la redención si no lee el libro de Ruth. Si me hago entender, todo está conectado. Entonces recuerden que el centro de todo lo que se escribe es el tema principal de la Biblia, es la salvación. ¿Sí ven?
El personaje principal de la Biblia es Jesús y el propósito por el cual vino a esta tierra para el sacrificio por poner su vida a cambio de la nuestra. Entonces Dios ha permitido que todos estos libros queden escritos con un propósito fundamental, y es ese: que nosotros entendamos cómo fue que tuvo que hacer Dios en el transcurso de los tiempos para regalarnos salvación y vida eterna. Ahorita, cuando lleguemos a explicar un poco mejor o ya más el libro de Mateo que se acaba de leer, pues vamos a entender muchas cosas, porque a veces, por ejemplo, el solo hecho de decir ¿por qué Mateo si él en otros lugares no se llama Mateo sino se llama Leví? Entonces, ¿con qué propósito conserva el nombre de Mateo? ¿Sí ven? Y ese no era el nombre de pila de él, sino el nombre de publicano. Entonces, aquí hay algo que hacer, por ejemplo, en las genealogías. Cuando nosotros leemos, cualquier persona que lee las genealogías, si yo pienso como pensara Mateo del ser judío, yo sacaría un poco de personas que están ahí sabiendo que tuvieron una trascendencia literalmente un poco fuerte en cuanto al testimonio o al ejemplo que ellos daban. Por ejemplo, aparece una mujer en la genealogía y él la deja que ramera o que fue ramera. En el caso de ellos deberían haberla sacado, pero ahí se nota que cuando se escribe ese libro ya Dios había hecho un milagro grande en Mateo, y Mateo literalmente era un hombre ya nacido de Dios, un hombre con naturaleza divina, donde le interesa ya el tema de la salvación. No se priva de dejar lo que debe dejar, con el propósito que, al ser guiado por Dios y que Dios permita que se escriba este libro, a nosotros nos da luz el por qué Dios, en el caso de la salvación, permite que este hombre lo escriba así. Y cada uno está viendo a Jesús de una manera especial. Nos ven como el Cristo, nos ven a Jesús el hombre, otros los ven el siervo, otros los ven el Hijo de Dios. Por ejemplo, cada uno de ellos lo está dando a notar así. Esto es lo que nosotros debemos aprender cada vez que miramos la Biblia. Por ejemplo, esto que estoy haciendo, dándoles este esquema general para que cada vez que ustedes lean sepan en su mente y en su corazón ubicar el libro. Ay, Cantares tiene que ver con tal rey fulano en tal tiempo en la época de Samuel. Así de sencillo. Lo que le pasó al famoso Salomón perdón, porque Cantares lo escribe Salomón, lo que le pasó a Salomón en cuanto a la experiencia que tuvo, porque fue un hombre que tuvo experiencia de 1000 mujeres. Entonces, no porque era mujeriego, sino porque simplemente se le daba un derecho. También está el libro de, digamos, o los profetas que estamos mirando desde Isaías hasta Malaquías. La teología o digamos así, nos los ha dado a conocer como, por ejemplo, profetas mayores y profetas menores. No era que tuviesen más rango con Dios, no. Profeta mayor se le ha puesto, digámoslo así, por la extensión de los capítulos que hoy en día tenemos del libro, y profeta menor porque tal vez tienen 3, 4 capítulos. Simplemente es por eso, es cuestión de pura, digámoslo así, en cuanto a literatura, que se le denomina así. La forma como nosotros vemos la escritura en el Antiguo Testamento se ve un poco grande, se ve un poco larga, pero no es así, no es literalmente algo largo, sino que cuando yo lo ubico de una manera un poco más condensada, más sencilla. Recordemos que, por ejemplo, Daniel fue un hombre un joven que fue llevado cautivo, fue llevado literalmente en nuestros términos, secuestrados a Babilonia, y es un hombre donde está siendo un profeta, cumpliendo esa época que él debía, porque Dios dijo que servirían en algún momento a otros reyes, y él está cumpliendo esa época. Entonces, Daniel, ¿qué hacía? Por eso decía, inquirí diligentemente en la ley y conté los días, y se dio cuenta en qué días estaba. Dijo, bueno, aquí no hay de otra, yo voy a vivir esta época que está profetizada, y pues sé que va a ser duro, pero Dios va a tener misericordia de los que temen y guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Nada va a evitar que yo lo viva, pero sí voy a mirar bíblicamente qué se puede hacer. Entonces, todo esto nos enseña a nosotros para que cuando leamos entendamos un poco de una manera más clara. La Biblia no es muy grande, simplemente hay que saber ubicar las cosas para entender un poco mejor el porqué y entender que el Evangelio es una revelación gigante de Dios para nuestras vidas.
Entonces, cada literatura lo nombra, por ejemplo, en el caso de la literatura hebrea, está catalogado como lo que son salmos, proverbios, eclesiastés, cantares. Son para la literatura, digamos así, europea o la literatura nuestra, sería como libros. Eh, Nosotros sabemos que hay prosa, que hay lírica, que hay verso, entonces son libros poéticos. Pero en la literatura hebrea se llaman los famosos mejillos o los rollos, que tienen que ver con esa expresión de, por ejemplo, cuando encuentran en alguna oportunidad un escrito de Pablo, se dan cuenta que primera carta a los Corintios, donde está que nosotros sabemos, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese está catalogado como, o se dieron cuenta que está catalogado dentro de un libro o dentro de los mejillos como si fueran también poéticos, porque lo más seguro es que ese dato que nosotros leemos en cuanto a, a cómo es el amor de Dios, si me hago entender, o el amor de Corintios, lo más seguro es que es un cántico. Entonces, ellos lo ordenan de una manera diferente. ¿Sí? Por ejemplo, ellos nombran los profetas, no profetas mayores o profetas menores, sino profetas exílicos y podexílicos. O sea, antes del exilio y después del exilio. Y ese sería el compendio de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Haciendo una narración breve o una explicación breve de lo que es en sí él. Cada rey era regido por un profeta. Antes había, digamos, es otra cosa que hay que mirar cuando nosotros leemos, digamos, Samuel, cuando leemos Reyes, cuando leemos Crónicas y leemos toda la estructura de los reinos, todo rey era regido por un profeta. Eso se llamaba teocracia. ¿Sí? O sea, Dios era el que gobernaba. O sea, el rey hacía, pero el profeta lo guiaba a Dios y el profeta guiaba al rey. Por eso, alguna vez Saúl cometió errores creyéndose ser, ya Samuel le había dicho, vaya a tal parte y yo, cuando yo llegue, yo hago el sacrificio, porque recuerde que él también tenía esa parte sacerdotal dada por Dios donde él podía hacer el sacrificio. Entonces, cuando en un desespero del rey, él hace el sacrificio, por eso cuando llega el profeta le dice, Saúl, locamente has hecho, o sea, hiciste cosas, prevaricaste, hiciste cosas que no son. Por eso, él ya le dice, bueno, por haber hecho eso va a ser destituido. Pero entonces, ¿quién los destituía? A Dios. ¿Sí? Así como Dios colocaba al rey, Dios lo podía quitar. Entonces, la teocracia estuvo literalmente guiada únicamente por profeta. Recuerde que antes de haber un rey estaba Samuel como profeta único y daba toda la estructura al pueblo. En el caso de Moisés fue exactamente igual. Por eso, en algún momento la Biblia dice que Dios levantaría profeta como Moisés. O sea, Moisés también fue profeta, no en la línea de profetas que sufrían ese éxtasis para mirar los tiempos que iban a acontecer, no, simplemente era para darle al pueblo la ley. ¿Y qué profeta levantaría como él en el caso de Jesús? Por eso muchas veces vemos que habían profetas que le decían hijo de hombre. ¿Sí ve? Entonces, hijo de hombre era porque era profeta, pero había que saber de qué línea de profeta. Por eso Jesús muchas veces utilizó ese término haciendo referencia no solamente que era humano, haciendo referencia que era hijo de un hombre, sino haciendo referencia que él también tenía esa línea. Dice, y veréis al hijo del hombre. ¿Sí ve? Entonces, está diciendo, yo les estoy diciendo esto con revelación como profeta lo que va a pasar en los tiempos finales. Son cosas, son detalles que muchas veces no miramos, pero es bueno hacerlo. Es interesante hacerlo porque desbloqueamos nuestra mente pensando que son libros grandes. Aparecen los 4 evangelios de los cuales ustedes ya leyeron el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que ya serían libros que son puestos después de Jesús, por eso llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, antes y después de Cristo. Así de sencillo. Entonces, hay un silencio más o menos donde no se tienen tantos
escritos en cuanto a esta parte. Son 400 años de Malaquías a Mateo, donde solamente se estaban cumpliendo con los rituales, simplemente se estaban cumpliendo con la cultura judía, pero no era así, digamos, datos históricos rigurosos que estaban demostrando, o los tiempos estaban demostrando quién era Dios. No, no era así. Fue un poco más leve. Y ya cuando Jesús aparece, viene a dar esa luz, lo que es en sí el Evangelio. Note que el Antiguo Testamento me está hablando del Jesús prometido. Los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, me están hablando del Jesús manifestado en ese tiempo. Y de Hechos a Apocalipsis me están hablando del Jesús glorificado. O sea, antiguamente el antiguo pacto me está hablando del verbo. ¿Sí ven? Los 4 evangelios me están hablando de Jesús, el hombre Jesús que estuvo en la tierra. Y de Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, me están hablando del Señor Jesucristo, de ese hombre que fue glorificado. Entonces, todo tiene una razón de ser. Por eso muchas personas cuando leen pensando que es una sola cosa y no, cada cosa tiene su orden. Por eso en Hechos de los Apóstoles, cuando ellos explican, cuando ellos exponen los mensajes, los exponen con tal claridad que a nosotros nos tocaría estudiar teología para poderlos entender. ¿Sí ven? Entonces, ellos utilizan todas las ciencias necesarias, como la hermenéutica, como la exégesis, como la homilética, para poder dar a entender un mensaje o para expresarlo. Y vemos, por ejemplo, un hombre que aparece en Hechos de los Apóstoles, que hace un resumen del Antiguo Testamento con tal exactitud en lo preciso para demostrar quién es el Cristo, que fue antes de morir, que murió apedreado, que fue el famoso Esteban. Entonces, cuando ellos, al ser judíos, cuando ellos, al tener el panorama de toda la escritura de, digamos, los que tenían hasta ese tiempo, por ejemplo, hay Biblias que solamente tienen hasta Jeremías, porque fue el tiempo en que se logró escribir y se dejó ese compendio. Hoy en día nosotros tenemos que nuestra fe debería ser un poco más fácil o más llevadera. ¿Por qué? Porque tenemos toda la estructura de Génesis hasta Apocalipsis. Digamos, si un profeta como Isaías tuviese lo que tiene hoy en día, no sabemos qué estaría haciendo para evangelizar el mundo, porque tendría claro todo, y en cuanto a la potencia de su llamado serían un poco más fuertes. Lógicamente que por causa de aparecer Jesús y a través de la obra que ahora se hace sobre la faz de la tierra, que el cual quedó encargado de todo eso, fue el Señor, el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo nos lo prometió. Y pues lógicamente antes miramos el antiguo pacto como que gente que pecaba y se equivocaba y erraba y prevaricaba y cometía pecado contra Dios, y Dios llegaba y de una vez estaba cobrando la sentencia. Hoy en día, por causa de Jesús, Dios ha tenido paciencia, misericordia y longanimidad, esperando que todo el mundo se arrepienta, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, a veces, ¿qué hacemos nosotros? Como dijo el chavo por ahí, se aprovechan de su nobleza. Entonces nos aprovechamos de la nobleza de Dios y pecamos y nos damos cuenta que, como que Dios no hizo nada, como Dios no hizo nada, pero no significa que no lo tenga en claro y no lo tenga escrito y no tenga en un momento dado, que si un ser humano no se arrepiente, pensando que Dios está de acuerdo porque está simplemente guardando silencio por causa de haber aparecido Jesús, no significa que algún día no vaya a cobrar, porque la paga del pecado es muerte. O sea, eso significa que el pecado siempre se va a cobrar. Uno, yo decido pagarlo, ir a condenación; otro, decido remitirlo a Jesús por medio del arrepentimiento, por medio de un corazón contrito y humillado, apartándome de él. Entonces cargo el pecado mío sobre Jesús, lo remito a Jesús, o Dios por medio de todo lo que se hizo lo remite a él, y así la persona puede quedar libre de culpa. Pero todo esto se lograría entender si entendemos el panorama de toda la escritura. Después recuerden que está Hechos, que son todos los datos que nosotros tenemos después de la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Sí ve? Entonces, pudiésemos decir que el libro quedaría un poco más claro para nuestro entendimiento. Cuchareado nos estaría diciendo es que Hechos de los Apóstoles son más hechos del Espíritu Santo que hizo usando los apóstoles para evangelizar el mundo. Está Romanos, que son las cartas ya cuando Pablo comienza a evangelizar el mundo. Recuerden que aparece un hombre
que era perseguidor, que era judío, que a todo aquel que hablara de Cristo, mejor dicho, tenía su sentencia de muerte o tenía su mínimo, era encarcelado o azotado y se le prohibía hablar de este hombre. Entonces el mismo Pablo pues, prohibía a la gente que hablara de Cristo o de Jesús, que pronunciaran a este hombre como el Salvador, como el Redentor o como el Rey de Israel. Posteriormente viene lo que es en sí, digamos, la conversión del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, por causa de la llenura del Espíritu Santo, porque Pablo también fue lleno del Espíritu Santo, es otra cosa que hay que aprender a hacer. La llenura espiritual no necesariamente hoy en día tiene que suceder en masa, ¿no? Y también puede ser algo personal. Y resulta que Pablo, al ser lleno del Espíritu Santo, al recibir el Evangelio también por un hombre, llamado Ananías, que lo evangeliza a él, o que Dios, por orden de Dios, lo evangeliza a él, porque eran motivos obvios que no se iban a acercar a él porque sabían quién era él. Inclusive decía, es que este vino hablando ahora de Jesús como engaño para después cogernos y encarcelarnos y después decapitarnos o quitarnos la vida. Pablo, al entender el evangelio por revelación, note que Pablo es un hombre que nos da todos los datos del antiguo cada vez que él habla en una enseñanza a cualquier iglesia de Roma, a cualquier iglesia de Corintios, a las que quedaron en Éfeso, si me hago entender, las que quedaron en Colosa, todos estos datos que nos está dando, él por eso retoma todo lo del antiguo, enseña qué es lo que hay que hacer, porque Pablo es una de las personas que dice, hay que evangelizar, no hay que judaizar, hay que evangelizar. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo esto, él está tomando datos del Antiguo Testamento que nosotros debemos saber, entender, leer, conocer cómo fue para que cuando nosotros leamos lo que Pablo le escribía a cada iglesia, ya entiendo por qué Pablo lo dice, porque él lo está tomando de allá para decir, es que de aquí viene la promesa, aquí fue la profecía y vino el cumplimiento de los evangelios por medio de un hombre llamado Jesús, de ese es el que yo les hablo. Ese es el que yo les predico. ¿Sí? Por eso él mismo dice, el evangelio que yo les he predicado, el evangelio que yo les he enseñado, el cual ustedes oyeron, si perseveran en él, si creen, si lo enseñan, han creído bien, si no han creído en vano. Si no lo retienen, pues han creído en vano. ¿Sí ven? Entonces ahí cuando él dice, por eso que por gracia son salvos. Cuando él utiliza este término, tengo que ir a todo lo que era la ley para entender que ahora que es la gracia. ¿Ven? Entonces, Pablo le escribe, o sea, estamos viendo a Hechos, después de los 4 evangelios. Después siguen los escritos de Pablo a Roma, ¿sí ven? Entonces ustedes ven Hechos, Romanos, Corintios, que es primera y segunda carta, porque él tuvo que escribir cartas cuando estuvo preso. Él envía también cartas cuando estuvo lejos. A las iglesias de Corintio. Entonces, cuando está en Corintio, significa que Pablo arranca de Israel y comienza a evangelizar el mundo y comienza a andar y comienza a navegar. Y está escrito lo que le escribe a Romanos, porque allí fue y dejó establecida una congregación, por ella llama apóstol. Posteriormente está en Corintios, posteriormente también dejó gente en Galacia, está Efesios, Filipenses, Colosenses, también la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Están cartas muy personales o epístolas o cartas o escritos muy personales porque así tocaba. Lo digo de una manera jocosa, ¿no? Para poderme hacer entender. En ese tiempo tenía que generarse el escrito para poder mandar la razón y al tiempo llegar la razón por medio de un escrito. Este es de Pablo porque está firmada por Pablo. Si hoy en día decían, primera WhatsApp ¿sí ve? Del apóstol Pablo a Tesalónica. ¿Sí ve? Entonces, era como el dato donde él escribía para que ellos entendieran qué era lo que debían que hacer, todas las instrucciones, todas las correcciones que él hacía. Note que Pablo tiene que enseñarle a poblaciones en su mayoría no judías, aunque cuando él llegaba, siempre llegaba a una sinagoga porque había un grupito de judíos casi siempre por allá en algún lugar. Y él centralizaba a estos judíos, los evangelizaba, les daba a conocer todo lo que era la situación en cuanto a la salvación, el esquema que Dios había establecido, la fórmula exacta de salvación y que debían creer en ese hombre llamado Jesús. Así de sencillo. ¿Cuál está más? Cartas personales, está como Timoteo, Tito, Filemón.
que fueron también en algún momento dado, fueron hombres que fueron puestos por él en una iglesia. Entonces, usted dice, por cuanto te dejé en Creta, y esa carta le está escribiendo a un fulano, entonces, ya sé dónde era. eh, Tito era pastor de tal iglesia. Entonces, cuando ustedes leen, van a saber ubicar cada cosa. Está ya lo que es la carta a los, digamos, hebreos, que son cartas ya un poco más al pueblo judío, por eso hebreos es tan técnico en la manera de hablar. Cuando comienza a hablar digamos, acerca de quién era Jesús, cuando dice que era hijo, que Dios nunca le dijo a un ángel, mi hijo eres tú, jamás se lo dijo. Yo te he engendrado hoy, si no está haciendo referencia a Jesús, que es en el capítulo 1 y 2. Nosotros nos damos cuenta que son cartas más técnicas en el sentido de la escritura, por causa de que ellos ya sabían un poco más claro por cultura por qué se les estaba diciendo eso. Entonces, wow, ellos no tienen problema a entender quién era Jesús en el sacerdocio según Melquisedec, no según el orden de lo que se da en Levíticos en cuanto al sacerdocio levítico o al sacerdocio de Aarón. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí está el sacerdocio levítico, aquí está el sacerdocio de Aarón, pero 500 años antes aparece un hombre sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, 500 años antes de aparecer el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Aarón. ¿Y qué hace Hebreos? Se lo pasa a Jesús como que él es descendiente según otro orden, no levítico, no arónico, sino un sacerdocio diferente que es de Melquisedec. Entonces significa que para los judíos ya no es difícil entender. Por eso cuando algún día vayan a Medio Oriente y dicen, aquí hay sacerdotes, no, ya no hay. ¿Por qué? Pues hay rabinos, hay morés, no hay sacerdotes como tal. Pero ¿por qué ya no hay sacerdotes? Pues ellos te llevarían a la historia de Hebreos y decir, es que nosotros entendemos por el antiguo pacto que el sacerdocio puesto por Dios en cuanto a Leví y Aarón, la única manera de suceder el sacerdocio era que el sacerdocio viejito muriera, se le pasaban las vestiduras al que seguía y así. Y el sacerdote primero debía rendir sacrificio por sí mismo y después por el pueblo. Ahora, en el orden sacerdotal ya no hay más, porque si Hebreo lo está tomando de aquí de Melquisedec, no de Aarón ni de Leví, sino lo está tomando directamente de Melquisedec a Jesús, significa que él fue víctima y fue sacerdote. Entonces significa que por eso dice, eso es sacerdote del Dios Altísimo para siempre. Entonces significa que el último sacerdote en todas sus órdenes fue Jesús. ¿Y por qué ya no hay más sacerdotes? Porque se necesitaría que este sacerdote muriera para sucederle a otro. Como eso nunca jamás va a suceder. Entonces el último sacerdote que existe es Jesús en todas sus órdenes. Entonces hasta Hebreos llega en los órdenes sacerdotales para rendir sacrificios. Y por medio de Jesús ya no existen más porque el último sacerdote que quedó y que ya no muere es él. Entonces, todo esto es bueno entenderlo, el por qué en el antiguo pacto se habla de los sacerdocios cuando ustedes lean las leyes levíticas. Es muy interesante, es muy interesante. Por eso es más técnica en el sentido de la explicación. La carta a los hebreos, por el simple hecho de que está hablándole a un pueblo, por eso dice hebreos, judíos que hablan ese idioma, ¿listo? Después ya seguiría Santiago, que también viene siendo una carta personal. Ella escribe, digamos, el apóstol Pedro escribe también primera y segunda carta. Juan también escribe primera, segunda y tercera carta de Juan. Aparece un Judas, obviamente no es Judas Iscariote, porque Judas Iscariote, pues él decide quitarse la vida, sino otro Judas, que también era el famoso Judas Tadeo, que deja escrito también algo, más que todo para nosotros serían versículos. Y Apocalipsis, que sería el libro de revelación, todo lo que el apóstol Juan en la isla de Patmos, que alguna vez llegó allí, ya que no solamente era un lugar, digamos, para ir a reposar, sino también había cárcel allí.
De hecho, él le pasan muchas cosas. Cada apóstol fue mártir, cada persona que habló de Jesús fue mártir. Entonces, a ellos les pasaron muchas cosas, no murieron fácilmente, muchos murieron. Por eso en Hebreos dice que no murieron aserrados, decapitados a filo de espada. Y entre ellos, pues lógicamente que alcanzaron la buena fe. Por eso, en el caso de Hebreos 11, da los datos desde, no los da desde Adán, sino los da desde Abel. Todas las personas que en el transcurso de la historia alcanzaron buen testimonio delante de Dios, no de las personas. Entonces, notemos que no hay mucha extensión de Génesis a Apocalipsis, pero sí desbloqueamos un poco la mente para entender de que la escritura no es algo, que mejor dicho, eso es un libro que es gigantesco y toca leerlo en tanto tiempo, ¿no? Simplemente cada vez que yo lea y ubicando esta pequeña explicación en mi mente y en mi corazón me quedará mucho más fácil. Bueno. Todos acabamos de leer el libro perdón, el Evangelio de Mateo. Entonces, cuando nosotros vamos a Mateo, de hecho ya sabemos que es Nuevo Testamento. Mateo es un hombre que está mostrando a Jesús de una manera diferente, pero con la claridad de lo que debía venirse conectando con el antiguo pacto. Entonces, por ejemplo, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Sí? Comienza a hablar de que Jesús viene de una descendencia no solamente por una línea solamente judía, sino también viene una combinación ahí, hablando de las 14 generaciones hasta tal y 14 generaciones hasta tal. Por eso dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Sí ven? Hijo de Abraham. Está diciendo, él es una promesa. Fue dado por promesa. Y fue una promesa dada a David que en cuanto Dios le había dicho a David, en cuanto a su descendencia, levantaría el Cristo. ¿Sí? Entonces, Mateo está mostrando a Jesús el Cristo. Entonces, todos nosotros nos damos cuenta que la manera del encabezado del libro, de la forma como él escribe, ya Pablo puede tomarlo de una manera más clara cuando le escribe a Hebreos, cuando le escribe a Roma. Por ejemplo, Pablo al tomar la genealogía y se da cuenta de las genealogías, de hecho, en Génesis también existen todas las descendencias. Note que descendencia es que de arriba hacia abajo y ascendencia es de abajo hacia arriba. Descendencia es de Adán hacia abajo hasta Cristo y ascendencia de Cristo hacia arriba hasta hacia Adán. Entonces, eso también es bueno entenderlo. Entonces, en la línea descendente, por ejemplo, el apóstol Pablo, me parece muy espectacular la manera como lo explica. Dice, los judíos somos salvos por genética, porque por genética, en cuanto a la promesa, debía venir Jesús. Pero los gentiles son salvos por sangre, por línea sanguínea. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo hizo él? Pues simplemente había un olivo natural y había un olivo silvestre, desgaja una ramita del olivo natural, incrusta e injerta una ramita de olivo silvestre, haciendo referencia, es que de ahí se incrusta el pueblo gentil. Por eso Pablo ve más espectacular, más misericordioso, más grande la salvación a un gentil, porque dice es por puro amor, es por puro regalo de Dios hacia ellos. Entonces, si yo leo el antiguo pacto, voy a entender más claro lo que prácticamente el apóstol Pablo me está diciendo en Romanos. ¿Sí ve? Entonces, ahí Pablo en Romanos incrusta todas las promesas de los gentiles. A esos eran el pueblo que no era pueblo, pero sería llamado pueblo. A ellos son la no amada que va ahora a ser la amada. ¿Sí ve? Ellos son la oveja las ovejas, que tengo ovejas en otro redil que también van a ser ovejas. Y todas las promesas que está hablando del pueblo, digamos así, gentil. Entonces, dice ahí, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, Fares, Isaac a Fares, a Herrón, Herrón a Arán, Arán engendró a Minadab, Minadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a de Rahab, dice de Rahab, note que Rahab era una mujer, Rahab no era judía, era de Jericó.
Entonces dice, Rahab y por profesión era ramera. Todo eso tiene una razón de ser. Entonces, está incrustada en trabajos de genealogía, o sea, está incrustada la línea sanguínea para el pueblo gentil. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo? Nos está dando históricamente el pueblo judío es salvo por Jesús porque se puede, por causa de redención, y el pueblo gentil es salvo porque se puede por causa de redención, unos por genética o genealogía y otros por línea sanguínea. Pero incrustados, por eso él no esquiva las mujeres que no eran, ¿sí ve? Por eso Naama era bonita, digamos, no eran mujeres que eran como tal judías, sino gentiles. Entonces, Mateo, todo nombre tiene un significado en el lenguaje hebreo. Pues, por ejemplo, a Pedro, ya no te llamarás Pedro, ¿sí? Sino que le cambia el nombre, ¿sí? Ya no es Simón, ahora es Pedro, que Pedro es roca y sobre esta roca voy a edificar, pero no estaba hablando de Pedro, sino del mismo, ¿sí? Entonces, Mateo, don de Dios, es un don, un regalo de Dios, el nombre de Mateo. Mateo, si ustedes miran, cuando en alguna oportunidad habla, dice el evangelista que Mateo era hijo de Alfeo, según lo que está escrito. Porque había Alfeo 1, Alfeo 2, entonces era hijo de Alfeo 2. De hecho, él era Galileo como tal, en cuanto al lugar de su nacimiento, ¿no? Judío en cuanto a su religión y publicano. O sea, a Jesús también le decían que él era Galileo, ¿no? Era publicano de profesión, significa que Mateo era recaudador de impuestos. Todo recaudador de impuestos era ladrón. Entonces, aquí voy a dar un dato que a muchos van a decir, ahora entiendo el porqué la apreciación. Un publicano se sentaba frente a una entrada que era la famosa entrada del ojo de la aguja, con una mesita, con todos sus instrumentos. Voy a utilizar términos nuestros, con su portátil, con todo el esquema contable. Y todo lo que entrara a la plaza comercialmente, el publicano debía cobrar el impuesto. ¿Cuántos bultos de frijol trae? 5. Entonces, 1,000 pesitos por la entrada a venderlo aquí en la plaza. Porque Roma tenía ya ese esquema comercial. ¿Sí ven? Por eso, cuando Jesús aparece en esta tierra, estaba en ese tiempo, estaba el yugo romano arraigado en ese entonces. Hay algo muy interesante y es que ese publicano, que se llamaba Mateo, ¿qué hacían los publicanos? Hoy en día nosotros conocemos eso, es corrupción. Es corrupción. Venga, es un ejemplo, no significa que sea así, ¿no? Sino que pues lo más posible es que pudo pasar así para entender por qué le decían que todo publicano era pecador, ladrón, era ladrón. Entonces llegaba un judío y traía un bulto por decirlo así, ¿no? De trigo o de cebada. ¿Y usted trae solo eso para vender? Sí, colabóreme. Bueno, no le voy a pasar que trae un bulto, sino medio. ¿Listo? Entonces, no me dé 50 pesos, deme 20, pero para registrar aquí, pero usted me da 10 más. Bueno, entonces, cada vez que una persona pensaba en ir a vender a la plaza allá, apenas veía el ojo de la aguja porque inclusive el camello tenía que entrar descargado, o sea, toda mercancía se contaba. Eso era una DIAN rigurosa para nosotros los colombianos. Era, todo impuesto se cobraba, de IRT, fuente, IVA, lo que fuera, declaración de renta, nadie se escapaba de nada. Publicano era el hombre encargado contablemente de cobrar ese tributo público por poder vender en esa plaza y entraban por el ojo de la aguja. Por eso es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces culturalmente estaba Jesús hablando, era de una entrada de una puerta a una plaza. Sí, no está hablando de una aguja y literal de un camello, porque por eso es más fácil, porque pasar un camello por el ojo de una aguja literal no es fácil, es imposible. Entonces, vea pues, ahora entiendo.
¿Cuál era el ojo de la aguja? Y cuando ellos, las hortelanas antiguamente cosían, como también utilizaban el pelo de camello para hacer, no sé cómo harían, pero hacían sus hilos. Entonces, cuando se hacía un nudito que no pasaba por la aguja, entonces se hacían dos, se hizo un camello, o sea, se me hizo como una jorobita ahí. A eso es que hace referencia, no está hablando de como tal el camello literal y la aguja literal, ¿listo? Eso es una analogía que se está haciendo ahí, una alegoría. Entonces, recuerde que todo publicano como tal era pecador y era, por eso dice los publicanos y las rameras. O sea, que no lo podían esconder que ya sabían que eran ladrones. O sea, pues, la corrupción por debajo del brazo. Entonces, ese era el nombre de publicano. El nombre de Mateo era el nombre, Mateo era el nombre de publicano, porque el nombre como tal, digamos así, eh, su nombre hebreo no era Mateo, sino era Leví. Pero Mateo era donde Jehová, donde Dios. Entonces, por eso los otros evangelistas sí le guardan el nombre hebreo, que es el nombre de Leví. Entonces, por ejemplo, voy a leer Marcos, Mateo, Marcos 2, creo que estás en el capítulo 2. Sí, el 2:13 dice, llamamiento de Leví. Entonces dice ahí, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos. Pero note que ese evangelista Marcos lo está dando el dato, no como el nombre de publicano, sino el nombre hebreo que era Leví. ¿Listo? Entonces, Lucas también lo nombra como Leví. Pero él siempre, él mismo se denomina así en todos los escritos, conserva su nombre, Mateo, eh, que era ese nombre muy conocido como era cuando era empleado para recaudar todos los impuestos. Él no oculta cuál fue su primera profesión. Note que eso es otra señal buena porque en esto nos está dando a entender que es un personaje que sabe de dónde lo sacó el Señor. ¿Sí? Y no está escondiendo quién era Jesús. O sea, él sabe y conoce literalmente lo que Dios había hecho en él. No es lo mismo un escrito de Mateo siendo un hombre nuevo y no hubiese sido un escrito de Mateo siempre un hombre con naturaleza de pecado. Por eso la mayoría de los evangelios se escriben ya cuando Dios había hecho el milagro de haberlos hecho hombres nuevos. Entonces, así es que él todo el tiempo en sí está resaltando la gracia de Dios por medio de lo que Cristo hizo y eleva su apostolado en cuanto al llamado, más que todo en cuanto a esa parte. Hablemos de la residencia, ¿dónde residió? No, por lo general casi siempre estuvo residiendo en Capernaum. Digamos, eh, Mateo es uno de los escritos, ya mirándolo por historia, que parece ser que al ser publicano ellos tenían la costumbre de tener un sirviente al lado que era al cual le decía escriba. O sea, escriba es apunte lo que yo le estoy diciendo. Entonces él hablaba y el otro escribía. Entonces, lo más probable es que Mateo fue un hombre que era un hombre de oficina en nuestros términos. Era un hombre, yo hablo, usted escribe. Por ejemplo, antiguamente se le decía a la secretaria, fulanita, hágame un favor, Pepita, voy a dictarle una carta y usted la pasa a máquina o computador, la sistematiza y la envía. Entonces, la carta dice así, mi estimado doctor Gutiérrez, saludo cordial, en vista de lo acordado hace tantos días, me veo la necesidad de decirle que el promedio que podemos tener de negocio va a ser tanto. Entonces, le explica, hace todo el desenlace cordial, pero él estaba dictándole la carta a una secretaria. Entonces ellos tenían un sirviente al lado, no un sirviente en nuestros términos, sino una persona encargada que era como el secretario, de donde él le decía, por ejemplo, el secretario era Juanito. Entonces,
Juanito, apunte, 2 dracmas por tantos bultos de cebada, ¿listo? Juanito, apunte, trajeron ovejas, por cada oveja apunte, digamos los términos colombianos, 2.000 pesos por cada oveja. Entonces, ¿cómo es su nombre fulano? Así, aquí queda el registro de quién entró y cuánta plata me dejó por el impuesto y qué traía para vender. Entonces, lo más seguro que él en su profesión, en su apostolado, al final, para escribir la carta, él se sienta en un lugar, tenía su oficina y tenía quien le escribiera. Entonces, eh, eh, recibiendo a Capernaum, digamos, todo lo que él era eh, en su lugar donde era conocido, que era eh, un camino real cerca al mar de Tiberias. O sea, eso significa que él estaba fijo en un lugar siempre. Eh, Eso era lo que él hacía en el lugar donde él se ubicaba allí para los impuestos. No, el publicano no necesariamente también estaba parado, perdón, estaba sentado con su oficina a la entrada de la plaza, sino también en caminos estratégicos para evitar que se pasaran a hacer comercios fuera de la plaza. Entonces, cuando eran caminos, ya sabía, el camino al mar de Tiberias en Capernaum, aquí tengo mi oficina, entonces obligatoriamente van a pasar por acá y obligatoriamente ya sé quiénes vienen a comercializar, no importa si venden por fuera de la plaza, igual me tienen que pagar el tributo. Note que Mateo fue un hombre llamado por Jesús directamente, cuando le dice que lo siguiera. Mateo, vamos a leer en el capítulo 9, creo que está. Sí, dice 9:9, dice, pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y él qué hizo? Y se levantó y le siguió. Abandonar un pueblo de tributos públicos sabiendo que él era Galileo al servicio de Roma no era fácil. Era una decisión difícil, era un juzgamiento duro, tanto que podía en un momento dado haber sido encarcelado, pero él está diciendo, simplemente me levanté y se lo seguí. O sea, él está diciendo a mí, me llamó directamente Jesús para que le siguiera. También este hombre hace algo curioso y él también, según vamos a mirar Lucas capítulo 5:29, porque también son pasajes paralelos donde nos dan luz vamos a mirar Lucas 5, porque él sí hizo algo por la renuncia, él sí celebró el haber renunciado. Dice así. En el capítulo 5, dice llamamiento de Leví. Miren la luz que nos da aquí, es el mismo Mateo. Después de estas cosas salió y vio un hombre publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Leví, digamos, era un bien pago, debía tener su plática. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, él hace una celebración por causa de ese llamado. Digamos así, hace una pequeña festividad. Nótese que ustedes leyeron el libro de Mateo, pero hay datos que están en los otros 3 evangelios para poder como hacer todo el compendio general. ¿Qué más podemos hablar de Mateo? Digamos, siempre se puede resaltar es porque él conserva su nombre de publicano, ¿no? Que es una manera muy modesta de guardar su propio nombre, ¿no?
Eh, Otro dato también es que aquellos hombres ya habían oído algo de Jesús, digamos, ya tenían el oído afinado para que cuando Él llegara y les dijera, ven y sígame, ellos ya sabían quién era Jesús. Muchos de ellos en la historia, en los libros que son históricos, que van de la mano, digamos, que se pueden utilizar, que sean fieles, podemos dar a entender que, o nos dan a entender que Mateo fue un hombre que ya había hablado, ya había oído hablar de los milagros que Dios había hecho por medio de Jesús. Aunque él era publicano, también tenía conocimiento de la Biblia. Esa es una parte clave, ¿no? También fue un hombre, digamos, él no solamente siguió y creyó la doctrina de Cristo, sino también estuvo con Jesús después de la resurrección y con los otros apóstoles después de que él fue ascendido al cielo, según el escrito del capítulo 28, verso 16 en adelante. Y lo mismo que se está dando en Hechos 1:13 cuando habla lo mismo. Digamos, este evangelio es muy claro, porque el evangelio de Mateo, nos está hablando en sí quién era Jesús en cuanto a la promesa. Es clave saber esto, es clave entender esto. Hay muchas cosas de pronto que podemos sacar al mirar el evangelio como tal, pero lo más útil que nosotros podemos resaltar aquí es del personaje como tal para entender por qué se deja ese escrito. Así como Dios hizo el milagro con Mateo, lo puede hacer con todos nosotros, pero a veces nosotros, es que me llamó un desconocido y lo seguí. No, no, para ellos no era tan desconocido porque ellos tenían ya un conocimiento bíblico. Digamos, les pasaba a lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Para nosotros poder seguir a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es creer de lo que Dios hace. Por eso, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios debe creer que existe o que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cada vez que leamos, entendamos que el libro nos da una luz, pero también del mismo personaje, el por qué se escribe, pero también habrán otros libros, digamos en los evangelios, que nos pueden dar datos más exactos o más completos de lo que en sí era el personaje, porque ellos convivían. Por eso dice que nosotros fuimos testigos, no solamente fueron presenciales, sino fueron testigos de lo que Dios podía hacer. Bueno, entonces, que Dios nos ayude. Cuando vayamos estudiando, ya entran ustedes o entramos todo lo que es al siguiente evangelio, que sería Marcos. Entonces también hay que entender por qué, quién era Marcos. Espero haberme hecho entender en lo posible. Si hay preguntas, las dejan escritos y en la próxima intervención las vamos aclarando. Bueno, entonces que Dios nos ayude. Voy a hacer una oración y así mismo también quedamos despedidos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús por el milagro de concedernos estar aquí reunidos en tu nombre, de poder aprender todas estas cosas que necesitamos para salvación, para vida eterna, de todas estas cosas que necesitamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, porque tú has sido fiel, Padre. Tú has sido fiel al dejarnos estos escritos que nos hacen entender que Jesús era un hombre que no fue aparecido como tal, no fue una persona puesta al azar, no fue una persona puesta en la tierra simplemente porque fue un hombre que tú pusiste, Padre, en esta tierra para salvación y vida eterna conforme a las promesas, conforme a las profecías que tú diste de él, para que pudiésemos nosotros entender que Jesús fue puesto aquí porque tú lo quisiste así, porque estábamos perdidos, porque la salvación literalmente no depende de ningún hombre, sino depende de ti, Padre, porque la fórmula de salvación tú la diste para que nosotros la entendiésemos. Gracias por los escritos que hay desde el Antiguo Testamento al Nuevo hasta Apocalipsis, porque es la luz que nosotros tenemos para que algún día nos pase como pasó con Mateo, que cuando Jesús nos diga, ven, sígueme, yo ya no tenga duda en mi corazón de seguirle, porque ya he oído, ya sé por tu palabra que es verdad.
Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir el ejemplo de Jesús. Vale la pena seguir sus pisadas, como está escrito, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso, gracias a ti, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Y mil gracias por ese regalo tan grande e infinito de habernos llamado a nosotros los gentiles por tus promesas para salvación y vida eterna. Gracias por esa oportunidad grande, Señor, y gracias a ti, Padre, por tu inmensa fidelidad, porque tú siempre nos oyes, y porque tu misericordia es para siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y ya los dejo en compañía de mi esposita para que ella les dé la instrucción final. No se escucha. Gracias. Aquí cuando nosotros miramos la pregunta que me hacen en el chat, dice, ¿por qué Jesús permite que los demonios fueran a los cerdos? Igual murieron los cerdos. ¿Y allí qué pasó con los demonios? Bueno, recuerden que él pasa de un lugar a otro caminando por el agua, sobre el mar. Llega a un lugar y note que cuando él llega a Gadara, que son los endemoniados de Gadara, digamos, muchas de las señales que Jesús hizo, recuerden lo que les dije al inicio, ministerios, dones del Espíritu y operaciones del Padre siempre van a reflejar quién es Dios. Cuando aparece en la época de Faraón, que Moisés tiene que volver a Egipto para sacar al pueblo, todas las plagas fueron señales para mostrar la grandeza y el poder de Dios. Era una de las señales de las cuales Jesús venía a ser, pues tristemente era un endemoniado que estaba en Gadara, que tenía esa legión. Aunque él permite, digamos así, hacerlo, es más para mostrar la gloria de Dios, el poder de Dios y quién era él, la autoridad que era él. Porque también estaba escrito que solamente un hombre podía venir a echar fuera a los demonios. Antes no se había visto tan arraigado como en la época de Jesús. Dios lo permite para que se muestre quién es Jesús. Note que inclusive le piden, la gente se llena de temor y le pide a Jesús que se vaya de allí. Jesús, has venido para atormentarnos. Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Has venido para atormentarnos antes del tiempo, porque él ya les había dicho que salieran de él y que literalmente fueran las tinieblas. Es una manera de decir, pueden ir porque los demonios se deben sujetar al nombre de Jesús, los espíritus se deben sujetar al nombre de Jesús. Entonces simplemente es esa autoridad que él tiene y el nombre de Jesús, ¿listo? Entonces van a esa, porque él dice, permítanos ir como el último respiro, pero al igual, aunque los cerdos mueren, ¿sí? Porque ellos se van por un despeñadero al mar, pero los demonios lo más seguro es que fueron al lugar donde pertenecen, allá al Tártaro o al lugar a ser encarcelados. Es lo más puntual que se puede expresar ahí. Creo que Franci está levantando la mano. Franci, puedes activar el audio para... Buenos días, pastor, y buenos días a los hermanos. Hay una parte que en Mateo dice que, Mateo 27 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Paz, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, que la gente, o sea, esas personas resucitaron. Sí, lo más seguro es que tuvieron una visión, ¿no? Tuvieron una visión ahí, ahí en esa parte se levantaron. También como otra parte explica que hubo un temblor, entonces posiblemente ellos se salieron los cuerpos, ¿no? Pero dice que se le presentaron dice, Entonces en Mateo sí ya nos da la luz que fue que tuvieron la visión, los vieron, porque la resurrección es algo real, ¿no? ok, paz, gracias.
Bueno, Ahí en el chat también hay varias preguntas, pastor. No sé si las estás viendo. bueno, esto espérame. Dice, muchas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias, con mucho gusto. Así, dice, o sea que si no hubiera qué, alguien que viera tal vez Jesús no lo hubiera hecho. Ah, sí, obvio, digamos, eh, es que la gente literalmente lo siguió hasta el otro lado del mar, por eso él tuvo que decir, ustedes me siguen porque comen pan. Y sí, muchos lo vieron. Es que era otra manera de testificar, ¿no? Eh, eh, por eso decía, Jesús nos enseña que si la gente no cree por la palabra, también puede creer por las señales. ¿A qué se refería Jesús del hombre que no estaba vestido con traje de bodas? Bueno, la necesidad creo que eso es una alegoría, ¿no? Que coladito nadie entra al cielo, coladito nadie entra al cielo. O sea, es una manera alegórica de decir nadie va a ir simplemente porque sí, porque se le antoja. Recuerden que el libre albedrío le sirve al ser humano para ir al infierno, pero no le sirve para ir al cielo. Se necesita un milagro de Dios en nosotros. Entonces hay que estar vestido de boda, hay que estar listo y preparado. Aunque sea invitado, aunque sea convidado, aunque sea muy amigo, tiene que ir vestido de boda. Entonces es como lo más puntual. Bueno, creo que no hay más. Pastor, buenos días. Una pregunta. Sí, señor, cuénteme, hermano Gilberto, buen día. Dice, ¿por qué Jesús le dijo a la cananea que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Esto está en Mateo Pero 24. no, le escuché entrecortado. ¿Cómo, hermano Gilberto? ¿Por qué Jesús en Mateo 15:24 le dijo a la cananea, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Por promesa. Por promesa, ¿no? Gracias. Pero también sé que él se mueve a misericordia para ver hasta qué punto esta mujer reaccionaba y la luz que ella da es muy clara, ¿no? Por eso, si usted lee Mateo 10:10, perdón, ya lo busco acá, hermano Gilberto. Miremoslo por acá. Mateo. No significa que no podían ir a los otros lugares, ¿no? Por eso cuando él estaba hablando, cuando él estaba... Le estoy escuchando mal. ¿Quién me está hablando? ¿Jensi? Lo escucho entrecortado. Bueno, dice Ella Mateo tiene abierto su micrófono, pastor. 10:10. Ya, permíteme. Pero lo mismo. Ah, es que tiene abierto el micrófono. Ya listo. Dice Mateo 10:10. Dice, bueno, 10:5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. No significa que no se podía hacer. Y en ciudad de samaritanos no entréis sino ir antes, note que dijo antes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso Jesús responde de la misma manera. ¿Listo? Más que todo era por promesa, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si se evangelizó a una mujer, recuerde que Jesús se le muestra ya como tal a una mujer que está en un pozo que le dice, dame de beber, ¿sí ve? Y es una mujer de Samaria o samaritana, y ella se encarga de ir y llevar las buenas nuevas. Por eso dice, veo que eres profeta, este es el pozo de nuestro padre Abraham, ¿sí ve? Entonces él sabía del Cristo que cuando él viniera revelaría todas las cosas. Esta es una parte esencial. A veces nosotros creemos que podemos creer en Jesús al azar y no. La mayoría que creyeron y fueron llamados porque ya tenían conocimiento, al menos de la Escritura. ¿Listo?
Dice aquí, además de Rahab, ¿quién interviene en la genealogía? Está Rahab, está Naama, está, se me escapa el nombre de estas otras dos mujeres, Tamar, Tamar y Ruth. Ruth, ¿Sí ve? Porque, por ejemplo, gracias, Ricardo. Por ejemplo, en el caso de Ruth, ¿no? Del libro de Ruth, note que Ruth llega y por decisión ella también llega a Israel, ¿no? O a Jerusalén como tal. Ya llega por decisión propia, ya no llega porque, por eso le dice a la suegrita, donde usted vaya yo voy, donde usted muera yo muero, su Dios será mi Dios, mi pueblo será mi pueblo. Es un buen ejemplo de conversión. Entonces ahí está el resto de mujeres, ¿listo? Entonces, por ejemplo, Ruth era moabita, ¿no? Naama era monita, ¿sí? Rahab era de Jericó, son mujeres que eran gentiles. Pastor, Bueno, una pregunta más. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás en Mateo 16:4? la señal del profeta Jonás, ¿Mateo qué? 16:4. Permítame un momento aquí, Mateo 16, 4. Y se vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal. Hay que mirar lo que dice ¿qué? En el libro. Creo que está en el capítulo 3, ¿no? Debo remitirme a Jonás, capítulo Sí, 3. sí. Pastor, gracias. Sí, ahí está, digamos, la señal como tal está en el capítulo 3, más o menos en el verso 4 y 5. Gracias, pastor. El por qué, ¿no? Bueno, ¿qué más dice acá? Bueno, ya por cuestión de tiempo, Mateo 24:15. 24:15. Dice Mateo 24:9. Dice, por tanto, ¿cuál es el lugar la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel? Entonces, Daniela ir al profeta Daniel. Bueno, Simplemente la abominación desoladora es el sacrificio de un animal impuro, según por eso dice el que lea entienda. Entonces, para entender hay que leer. ¿Listo? Pero es el sacrificio de un animal impuro, ¿no? Muchas veces se le ha atribuido que es un cerdo o una cerda, pero no necesariamente tiene que ser un animalito, esto tiene que ser un animal impuro, porque según las leyes levíticas no solamente era el cerdo, ¿no? Entonces, es cuando el anticristo como tal va a hacer un sacrificio allí de un animal que no es. Ellos, ahí es cuando el pueblo judío se va a dar cuenta que estaban siguiendo no era el supuesto salvador, sino ya era como tal el anticristo. Bueno, entonces no hay más preguntas. Dios los bendiga. Mil gracias. Ay, pastor, yo sí tengo una pregunta y la había escrito, pero bueno, No la veo. resulta de que dice bueno, eso está en el Mateo 3, cuando dice que Herodes mandó a matar, digamos, a los niños que tuvieran hasta los 3 años por el tema de Jesús, ¿no? Cuando estaba, digamos, pequeño. Entonces, la pregunta mía es, o sea, he tenido como una duda de cuánto tiempo duraron estos magos que dicen que iban a ofrecer el incienso, la mirra, el oro, en llegar desde que ellos salieron hasta allá donde estaba Jesús. ¿Esa travesía duraba 2 años por el desierto o cómo o por qué eran 2 años y no inmediato? O sea, porque me queda la duda de cuánto tiempo o por qué Herodes mandó a matar niños, hasta, digamos que tuvieran esa edad, ¿no? Ese intermedio de edad. Gracias, pastor. Digamos que, bueno, aunque ellos dicen que, perdón acá.
digamos, el lugar donde estaban ellos, aunque estos son datos más que todo geográficos, ¿no? Ellos podían, digamos, ellos fueron avisados de que había nacido el Salvador. ¿Sí? Entonces, digamos, ellos, era por causa de la, digamos, Jesús ya había nacido, ¿sí? Era un promedio de edad que se le había dado a Herodes o que él sabía porque se tenía temor. De hecho, noté que nadie refuta que Jesús no podía ser rey. La distancia de ellos era un viaje en kilómetros, si no estoy mal, era un viaje más de 2000 kilómetros de donde ellos estaban, porque ellos fueron guiados por una estrella. O sea, estamos hablando de un promedio de 80 días, más o menos el viaje que ellos debían transitar, ¿no? De ahí donde ellos estaban, a Belén, porque dice que ellos venían de Oriente, calculamos, sí, más o menos una estructura de unos 80 días viajando, que era más o menos 2000 kilómetros, y no era como hoy en día que hay carreteras, no, era pesado el viaje. Pastor, una pregunta. ¿Un Causa día de de camino en la perdón. Biblia son 30 kilómetros más o menos? ¿Cómo? ¿Un día de camino en la Biblia es más o menos 30 kilómetros? No, cuando habla de un día de reposo es el camino de un día de reposo era por la distancia que se podía caminar en el día de reposo, que eran 600 metros, ¿no? Entonces, a veces lo toma de esa manera. Pero, hermana Estela, la muerte de los niños era más por cuestión de estructura del cálculo, así como pasó con Faraón, ¿sí ve? Porque era atrasar eso es atrasar una generación bastante tiempo. Entonces, si mataban los niños, significa que debía pasar un tiempo para que volviesen a engendrar, debía pasar un tiempo para que volviesen a nacer y más que todo, pues recuerden que Jesús, lo que más se puede cumplir ahí es que fue buscado desde antes de nacer y después de nacer para ser muerto, ¿no? Digamos, todas las personas que ojalá nos arriesgáramos a hablar como Jesús y nos damos cuenta que a la gente le va a disgustar mucho. Los magos van para rendirle tributo, ¿sí ve? ¿Qué más habla acerca de eso? Así que yo recuerde. No. O sea que se puede decir que Herodes mandó matar los niños por sospecha. Sí, digamos, no por sospecha, porque él fue avisado y note que ni el mismo Satanás refuta que Jesús no podía ser rey. Y ve ese silencio de él da a entender que sí. Y ellos, porque ha nacido el rey, ellos en este caso levantaron un rey, era porque sabían que era un hombre poderoso. Entonces, ellos, otras poblaciones, por ejemplo Herodes, que era bajo el conocimiento y el yugo de Roma, no necesariamente no creían en otros dioses, ¿no? Que ellos eran politeístas, pero ellos sí creían de que si se levantaba un rey, podía ser un rey que quitara un imperio. Entonces a eso sí le tenían temor, a eso es lo que le tenían temor más que todo. Pero obviamente según las promesas y las profecías, debía pasar así con Jesús. Y pues a él le tocó decir, María, Verónica, levanta la mano. No, precisamente iba a hablar acerca del cumplimiento de la profecía, que era necesario que se cumpliese esa parte donde dice que se lloraría a los niños precisamente. Sí. Bueno. Entonces, María, ve si tienes alguna instrucción más que dar. Entonces, por el tiempo En el grupo les envío todo el panorama bíblico del libro de Mateo, ya con los resúmenes que se han hablado hasta aquí. Próximamente para el mes de febrero involucraremos al resto de personas que ya se han venido uniendo y la idea es que también podamos ir estudiando y que en un momento dado podamos dar nosotros la interpretación de cada libro. Entonces ahí estamos trabajando en equipo para que todos podamos ser edificados en equipo. Bueno, Dios les bendiga a todos. Feliz día. Y estamos hablando en la próxima. Muchas gracias, bendiciones.
Pastor y hermano, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones.